Hola Juan Pablo, Hola César, hola amigos, ¿cómo están? Nos saltamos una semana porque Juan Pablo estaba en Valle Nevado y se cayeron las antenas, no fue falta que de estaba con voluntad, pésima señal. pero lo bueno es que se juntaron hartos temas, ¿ya? Hay cosas anecdóticas que no vamos a tener tiempo, pero la victoria, pero abrumadora del Partido Laborista en Inglaterra, o sea, a ver, era esperable, pero no que los duplicaran, o sea, fue una cosa es un partido laborista, eso sí, que es bastante más parecido a lo que, a lo que fue la concertación acá, ¿no? No es una izquierda De centro izquierda, más, claro. no es la de Jeremy Después, Corbyn. bueno, ese, está el tema de Biden, ¿ya? Que yo creo que tiene a todo el mundo asombrado. Yo me tocó ver parte del cuestión y después, por supuesto, todos los comentarios. Después hay todo un cuento con el secreto bancario y la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, que ha habido muchísima discusión. Y finalmente, y es lo que vamos a dejar de plato de fondo, además para Juan Pablo, el tema del Poder Judicial, que al parecer la Corte Suprema no da bien bola. O sea, ya no puede haber sufrido más chascarros, más vergüenza y ahora que proponen ellos mismos una solución, todo es para pegarse como si hubieran pegado una piedra en la cabeza. Así que démosle primero con Biden. Bueno, Biden parte de una situación relativamente frágil, ¿ya? Respecto de Trump. El debate es una vergüenza para lo que es el debate entre los potenciales presidentes de la primera potencia mundial, ¿ya? Y de las representantes de la democracia, además de la democracia liberal. O sea, insultos para allá, insultos para acá, ninguna propuesta, nada. Pero un Biden hierático, sorprendido además por la agresividad del otro lado, pero sin capacidad de modular, sin capacidad de expresarse físicamente. Y en definitiva, yo creo que por mucho que se trate, ahí vamos a seguir analizando, es muy difícil que lo cambie. Ahí tú sabes, Juan Pablo, para que le explique a todos cómo podría ser el cambio. Y me recuerdo, pero era muy chico entonces, pero para la candidatura de Alessandri Allende y Tomic, cuando entrevistan a Jorge Alessandri, en forma bien maldados, eso sí, Canal Nacional le filma las manos y se ven las manos de don Jorge temblando, y eso lo derrumbó. No hubo caso después con el cuento. Así que vamos con Biden. Pucha, es una crisis mayor, ¿eh? Y a mí me da pena y rabia. Me da pena porque creo que Biden, con todos sus defectos que están a la vista, no es mal tipo. Y creo que se ha empecinado en hacer esta segunda vuelta de ir de nuevo por la presidencia cuando yo creo que era evidente que no estaba en condiciones. Hace rato, acuerda que se viene tropezando y que vienen filmándolo. En una cuestión que es normal, si el hombre tiene más de 80 años y ya más intenso, entonces se le murió un hijo en forma muy traumática, etcétera. Entonces, Que tenía una vida dura. ha tenido una vida súper dura. Entonces, yo creo que de nuevo nos lleva a las fallas de la política. ¿Cómo nadie previó esto? Yo vi el debate entero y era, o sea, los primeros 15 minutos fueron de terror, César. Fueron de terror porque no solo era el semblante hierático que dices tú, sino que además tenía esta expresión de que no estaba entendiendo todo, dejaba respuestas a la mitad, y hubo un momento en que incluso el propio Trump, sin mentir, le pasan la palabra y dice, no sé qué decir porque no le entendí lo que dijo. Y era cierto, no se le había entendido lo que estaba hablando. Entonces, a propósito de la desocupación y los planes de empleo, no se entendió la respuesta. Entonces, sobre todo piensa que estamos en un momento, esto no es los años finales de los 90 en que el mundo estaba con una suerte de piloto automático. Hoy día hay conflictos por todos lados y la situación en que se ven enfrentados en Estados Unidos es que definitivamente hay gente, y sobre todo dentro del Partido Demócrata hoy día, que dicen que no está en condiciones de gobernar Biden por cuestiones obvias. O sea, no tiene su capacidad de atención disminuida, no entiende bien las cosas, etcétera. Entonces, el resultado es que hoy día está, como diría mi abuela, una pata de pollo,
porque hay un grupo importante de demócratas y sobre todo, tú sabes que esto lo maneja La Plata, po, de los financistas de la campaña de Biden que están presionando porque se baje. Esto tiene que hacerse antes de, ya no me acuerdo, creo que son 45 días más, que es la Y convención no falta demócrata. nada, pero elecciones en octubre. O sea, la convención demócrata es lo que manda hoy día, las elecciones en Ya. noviembre, pero antes Ah, es la convención y en la convención demócrata tienen que elegir el candidato. Y entonces todos sienten que están atrapados entre un candidato que no da el ancho y que hay gente que no va a votar por él porque está muy viejo, y dos, que si ponen un candidato nuevo, primero que no hay claro un candidato nuevo por poner, pero que si ponen un candidato nuevo no va a alcanzar a instalarse. De hecho, hoy día vi una noticia, no sé si viste que apareció en el New York Times y en otros lados, en que parecía que un grupo de gente promoviendo a la señora de Obama, a la Michelle Obama, que hoy eso día, es un rumor que venía hace rato. claro, pero hoy día Sí. ya lo están empezando a tirar, pero el problema es que yo tengo la impresión que esta señora no quiere. Entonces, bueno, es un desastre, pero además, por sobre todo, César, tú tienes razón, no sé cuál es tu opinión, pero es la sensación de decadencia de la democracia norteamericana, sin que uno logre entender bien qué es lo que está pasando detrás, pero aparece una democracia envejecida, una democracia media senil, una democracia en crisis y que está buscando salidas autoritarias, a propósito del libro que yo voy a recomendar. No sé cómo viste tú, pero yo creo que es una situación impresionante, pero que habla de la casi nula capacidad de previsión de escenarios por parte del Partido Demócrata Norteamericano. A ver, lo más aterrorizante es que puede haber, como llaman ellos, un landslide por parte de Trump y que les ganen la mayoría en el Senado y en la Cámara. Y Claro. si es así, él va a terminar de nominar una Corte Suprema súper conservadora, lo cual va a dividir aún más a una sociedad que ya está dividida. Esto, a ver, está tan impredecible la democracia hoy día. Piensa tú como lo que pasó en Inglaterra, por ejemplo. O sea, una dada vuelta completa. La ultraderecha haciendo avance en algunos países, aunque no es algo tan peligroso. Pero lo de Trump es un gallo que, según todo lo que dicen, va a llegar vengativo y con ánimo feroz. O sea, hay que prepararse para tarifas arancelarias muy altas, tarifas arancelarias altas, sobre todo con China. China va a retaliar, o sea, va a decir para ti también, y nosotros Y vamos a ser jodió, los grandes perjudicados y jodió como Ucrania, economía abierta. ¿Ah? gana Trump y Ucrania se fue a la punta del cerro. A ver, o no, yo creo que entre la vacilación que ha tenido Biden, que ha sido uno de sus problemas, en una de esas, o sea, que es lo que todo el mundo dice, mira, el que tiene mantiene y cerremos el tema, Ucrania no entra a la OTAN, ¿ya? Eso, no, pero es un triunfo de los rusos. Y Estoy donde de hay acuerdo. mayoría de rusos, sabéis que donde hay mayoría de rusos, quédate. Pero alguna solución tiene que haber si tampoco puede pretender Ucrania retomar, No, sí, retomar yo estoy de Crimea. acuerdo. Pues, Si no. lo que pasa es que eso, la llegada de Trump en lo geopolítico supone un reforzamiento de la posición de Putin. Ah, y por lo tanto un debilitamiento correlativo de la OTAN, porque la OTAN se ha jugado todas las cartas por joder a Putin. Entonces, bueno, pero yo creo que va a ser, es bien caótico lo que viene, César, y es terrible. A propósito de las críticas que nosotros hacemos al sistema político chileno, es cómo piensa las cosas raras que han pasado, César, en democracias, entre comillas, más antiguas que la nuestra. Piensa lo que pasó en Inglaterra con el Partido Conservador cuando convocó al plebiscito al Brexit. Sí, su intención era que se rechazaba. Se rechazaba y mira el desparamo. Piensa en lo que acaba de pasar en Francia con Macron llamando elecciones y perdiendo estrepitosamente y su partido republicano, o sea, su partido de centro casi desapareciendo. Entonces, hay política. Y que tendría que pactar con la extrema izquierda, ¿no? Con una izquierda muy izquierda. Sí, pues la izquierda francesa es una izquierda dura, es como la Sí, izquierda no, es la española. izquierda de ahora en Francia, no es la antigua, es más parecida a lo que es la izquierda acá. Sí, el Melenchón es muy parecido al Frente Amplio más maduro, con debido respeto, pero es parecido al Frente Amplio, bien puntudo el Muy Melenchón. antiempresa, muy... sí. Así que hay Oye, que estar bueno, atentos, César, pero ojo
hay una melodía a propósito de lo que está pasando en Chile, lo que pasa en Argentina, lo que pasó en Italia, está pasando en Italia, en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos. Yo creo que, y en Holanda, en fin, en tantos otros países, yo tengo la impresión que de verdad ya no es un cliché, sino que es una cuestión a ser estudiada. ¿Qué está fallando dentro de la democracia? Las democracias triunfaron. ¿Tú te acuerdas después de la Segunda Guerra, en el periodo de Guerra Fría, porque producían estabilidad, pues, César? Sí, pues, o sea, el Partido Demócrata, el Partido Republicano se iban turnando. Después en Alemania, Adenauer estuvo Sí. una cantidad de años, De Gaulle una cantidad de Y años. la DC, y ¿Te la fijáis? DC Los en demócratas Italia. cristianos en Italia. Y de repente es como que se está dando todo vuelta y con soluciones que son raras. Pero en fin, hay un tema, ¿será la tecnología? ¿Será TikTok? ¿Serán esta revolución de las comunicaciones que ahora tienen a todo el mundo con más información, de una información además que es un poco mañosa, porque es bastante irresponsable la de las redes sociales? O sea, acuérdate, Pero bueno. sí, una sola cosa antes de terminar el tema, y es que acuérdate que han habido cambios culturales muy importantes, lo que hemos hablado tantas veces, pasar de sociedades autoritarias en lo interno, en lo familiar, a sociedades y con familias más abiertas, el tema del patriarcado que ha caído, el tema de la irrupción de las mujeres, en fin, el ecologismo, se han producido cambios culturales. 40% de la juventud ahora que tiene títulos universitarios. Sí, tal cual. O sea, es una elite que se expandió enormemente. A lo mejor no es de la calidad de la antigua, pero se expandió. Y eso ha causado un terremoto. Tal cual. Oye, vamos al segundo tema. Se está discutiendo mucho lo del secreto bancario. ¿Ya? Matamala hace la ecuación con el control de identidad, pero a ver, una cosa es que te piden el carnet para pedirte el nombre, que te lo piden hasta en las oficinas, en los edificios, y otra cosa es que te puedan una autoridad uninominal, que es el director de impuestos internos, pueda decir, señor César Barro, ¿sabe qué? A mí me tinca, yo quiero ver su cuenta corriente. ¿Y por qué? Porque me tinca o tengo alguna idea, o sea, porque no hay como una contraparte así en el proyecto. Y este proyecto además es sobre texto del crimen organizado y que se le colgó impuestos internos al tema de la evasión. Eh, Aparte de los reclamos obvios que han habido, hay una propuesta que yo creo que es razonable, que el Servicio de Impuestos Internos tenga una gobernanza como la del Banco Central o como la de la CMF. O sea, ok, pero tiene que ser con causa, no puede ser que... Porque aquí hemos visto cosas en impuestos internos que son bien notables. O sea, si tú te acuerdas, Toro, que perdonó todos los sobresueldos en forma a ver, bastante burda, ¿ya? Después también Bachelet hizo una patada al lado a su director de impuestos internos. Ahora lo cambian de nuevo, que yo creo que es una muy buena noticia que llegue Echeverry. Pero, ¿cómo ves tú? Porque aquí estuve escuchando yo al ministro de Justicia y decía, mire, lo que pasa es que no es tan fácil pedir que se abran las cuentas corrientes. Ahora, a mí me ha llamado la atención que el hecho que parece que no es tan difícil y que te puede, o sea, a mí me llama la atención, por ejemplo, todo el cuento con los celulares, o sea, los celulares aquí los están paseando para arriba y para abajo y a raíz de cosas que no tienen nada que ver con los casos que están viendo, están sacando cuestiones que no tienen nada que ver con nada. O sea, a mí me preocupa eso, me tiene muy preocupado. Vamos a ver después lo del Poder Judicial, yo creo que aquí se está entramado también, pero ¿cómo lo ves tú como abogado el hecho de que una autoridad sin tener que pasar por ningún filtro pueda decir, ¿saben qué? A usted le queremos ver la cuenta corriente? Lo cual, uno es cierto que el que nada hace, nada teme, pero eso no implica que me revisen. O sea, ¿por qué? Bo? No sé, hay un problema. El tema es complicado, César, porque tú tienes razón de que hay un tema de forma antes que un tema de fondo. Sería distinto discutir esto en un país con las instituciones sólidas y sanas.
con un servicio de impuestos internos confiable. ¿Tú te acuerdas que pasó un periodo en que estaba bien el servicio de impuestos internos? ¿Ah? Con Que Echeverry. con Echeverry, claro, cuando salimos de Echeverry, cuando él se fue, dejó una cosa como ordenadita, como bien técnica, y uno, más allá de algún desaguisado por ahí por allá, en general uno sentía que no era parte del gobierno, sino que era parte del Estado como una institución técnica, sabiendo todos que esto era medio voluntario porque no tenía autonomía real, No, porque no. lo nombró el presidente de la República. Y entonces yo tengo la impresión que Y sí, lo vimos con las platas políticas, lo vimos con los claro, no, pues sí. sobresueldos, lo vimos en varias partes. Mira, César, yo te podría contar historias para todos lados de cuestiones rarísimas que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos, todas vinculadas con cuestiones políticas. Desde cuándo escogió, y a quiénes escogió para querellarse por las platas políticas, ¿no es cierto? A propósito, escogía a algunos y se jodía a algunos y a otros no, a lo que hizo con hace algunos años atrás, a propósito de una denuncia que hizo Sergio Rejola, y esto durante el gobierno de la Concertación, de cuando te acuerdas se pilló en Zapallar que tres cuartos de las casas, yo no me acuerdo cuánto era, pero una carta importante estaban evadiendo el impuesto territorial y no tenían inscritas las construcciones. Y el Servicio de Impuestos Internos, no, esto era un delito pero flagrante, además de gente de fortuna, y no se atrevió el Servicio de Impuestos Internos a irse contra nadie. Y entonces uno siempre siente que lejos de ser una institución técnica, ha pasado por buenos momentos, pero es una institución que es más o menos impredecible en ciertas reacciones. Y esto ha pasado con todos los gobiernos en ciertos momentos. Entonces, yo creo que lo primero, el tema de forma es para discutir esto adecuadamente, se requeriría, como dices tú, crear una institucionalidad que asegure que aquí operan criterios técnicos y no criterios políticos de favoritismo, de amiguismo o de temor al poder o lo que sea. Y hoy día eso no está. Entonces yo creo que hoy día a todos nos asusta el hecho de ¿Y por decir, qué no? ¿Por qué no? Porque a propósito de Jefferson, que tú después lo vas a nombrar, ¿por qué hay tanto miedo a esta institucionalidad no portaliana, es decir, no centralizada, cuando no ha funcionado bien con el Banco Central, no ha funcionado bien con la CMF? O sea, en que a nadie es se... nuestro autoritarismo, pues César. Porque acuérdate que nosotros reemplazamos, a propósito de la eterna discusión que tenemos nosotros con portales, de portales, reemplazamos la monarquía por un equivalente de república autoritaria, ¿no? Y entonces en la República Autoritaria, el modelo Portales, el presidente tenía todo el control, nombraba a los ministros de la Corte Suprema, era un rey, de hecho sigue siendo hasta el día de hoy una especie de rey el presidente de la República. Y cuando tú institucionalizas cuestiones como el Banco Central, como el Servicio de Impuestos Internos, le quitas poder al sistema central político. Y eso pone nerviosos a todo el mundo, pone nervioso a la izquierda, a la derecha, todos los que sienten que van a ser el próximo gobierno. Entonces yo creo que hoy día mi opinión, obviamente, es que o se rechaza esto con la situación que está, como está con el Servicio de Impuestos Internos de Estado que está, o antes de esta discusión tienes que discutir el tema de la institucionalidad del Servicio de Impuestos Internos. A propósito de Jefferson, que vamos a hablar un segundo más, yo creo que, por lo menos en mi caso, ideológicamente hablando, yo soy una persona de izquierda y le tengo susto al Leviatán. Y creo que el Leviatán es peligroso si no tiene controles democráticos. Uno tiene que tener el Estado perfecto y es importante tener Fuerzas Armadas, no sé, tener carabineros, tener educación pública, está todo bien. Pero aquí tiene que ser con bozal el Ministerio Público, o sea, el Ministerio Público del Estado, salvo en los casos de delitos, que ahí hay que ser duro. Pero acá, con esta, como te digo, comportamiento Fíjate del que, servicio, fíjate, pero yo fíjate que hay varias instituciones que las deberíamos desportalizar, y eso que yo soy un admirador de don Diego Portal. También está el tema de la Fiscalía Nacional. eh, ¿Te fijáis? O sea, para algo hay un tribunal de la libre competencia, y en que nombran gente adecuada, en que no depende de una persona nomás, el vamos a investigar a tal empresa o vamos a tal deal, digamos. O sea, hasta aquí ese tipo de institucionalidad nos ha funcionado muy bien y hemos logrado que se respeten. Entonces, este es un tema que ha tenido muchas fallas, ha tenido muchos ires y venires, y que ha sido mal usado montones de veces por lado y lado. O sea, gobierno a favor de, y cuando les tocan a sus partidarios se hacen, arrastran el poncho o no lo hacen, y cuando toca al revés se apuran. Eh,
yo creo que falta y podría ser perfectamente, o sea, a ver, Echeverry, presidente de un consejo y un grupo de los mejores tributaristas de Chile que esté en una especie de directorio para dar directrices. Si lo que tiene que hacer el director de impuestos internos no es señalar con el dedo o decir a este vamos a ir o Criterio. aquí, sino que igual que en un directorio en una empresa, decir, mira, los lineamientos que va a tener este directorio, ¿ya? Que tiene que ser aprobado por el Senado, qué sé yo, es que vamos a ir por acá. Esto es lo que vamos a hacer. Sí, no me acuerdo del episodio del gobierno de Michelle Bachelet, el episodio entre Rodrigo Está ahí Peña. con mala señal. Sí, se me está yendo la señal por ahí, pero ya, ahí recupero. Eh, Creo que el episodio que se vivió entre Rodrigo Peñailillo, ¿te acuerdas? Y el Servicio de Impuestos Internos Sí, po. estuvo muy mal en su momento. Y de nuevo en el tema de las platas políticas fue vergonzoso, porque se notaron criterios arbitrarios, César. Distinto si hubiera dicho, oiga, ¿sabes? Me da lo mismo quién, pero todo político que hizo esto me voy a querellar. Pero resulta que hacían varios lo mismo y se querellaba contra alguno y no contra otro, po. Entonces, no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí está puesto al revés y hay que poner la carreta ante los bueyes. La carreta es, oye, si esto tenemos que primero hablar de la institucionalidad del Servicio de Impuestos Internos. Y aquí tenemos que profesionalizarla y transformarlo en una institución técnica independiente. Bien, me parece. Oye, vamos ahora a una cosa que es parecida, la gobernanza del Poder Judicial. Y que yo creo que también debería expandirse a la Fiscalía Nacional y también a la Contraloría. O sea, ahí también deberíamos tener un sistema colegiado, un directorio, con la mejor gente, con gente con experiencia y tampoco que sea una sola persona la que lo directrice. Pero vamos al Poder Judicial, porque lo del Poder Judicial ya es para la risa. O sea, se enredan entre ellos, después más encima de todo el bochorno que hay, ¿ya? Porque eso es, ¿ya? Hacen una comisión de ética entre ellos mismos y la fiscalía les tiene que negar los audios porque no hay ningún caso, por lo tanto, pero si son sus leyes que ellos interpretan, entonces ¿en qué andan en Júpiter? Y después hacen y proponen que haya una gobernanza en la cual la mayoría sean jueces, o sea, vuelta a lo mismo, o sea, no quieren soltar la teta, como dicen en el campo. ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo no soy Pésimo. abogado, a uno le llama la atención, ¿ya? De cómo funciona. Tenemos un poder judicial autónomo, pero a ver, pero tiene que haber alguna responsabilidad en este cuento y no puede ser autogenerado, porque entonces ahí está el problema, ¿no es cierto?, de los notarios, está el problema de los conservadores de bienes raíces, o sea, hay toda una cosa que depende de ello que es mucho más compleja que solo los fallos. Yo voy a repetir lo que digo siempre, César. Si uno se mete al, al sitio del Poder Judicial, en particular en la Corte Suprema, donde en el apartado de la Corte Suprema dicen ellos orgullosamente que el sistema judicial en Chile está más o menos intacto en la estructura desde 1823. Compara Chile de 1823, que votaba el 1,5% de la población, y la situación de hoy día de Chile. Y estos ciudadanos que exigen transparencia, exigen información y exigen una cuestión que hoy día está clarísima en todos los sistemas modernos, en que el sistema de justicia no puede estar al servicio del Estado, tiene que estar al servicio de la ciudadanía. Lo que tú estás describiendo, Juan es una... Pablo, y lo ha estado siempre. O Sí, po. sea, nunca han cambiado, pero cuando pierde Balmaceda y matan y exilian a todos los supremos, pasan piola. Cuando viene el año 25 y después Ibáñez, que era presidente elegido democráticamente, pero que expulsaba gente del país y qué sé yo, la Corte Suprema piola. Pero ¿Ya? es Llega el persecución. gobierno militar y no hay habeas corpus. Y después ¿Ya? vuelve Y la después se democracia. va y después se va para el revés, ¿no es cierto? Ya un teniente que llevó una carta de aquí para allá, es cómplice, y lo tenemos encerrado. Entonces, yo creo que ya basta. Yo creo que además lo que hay ahora además es un papelón indigno. No, yo lo veo tremendo.
A mí me da pena, tú sabes lo que me gusta mi profesión y la justicia en general, y es terrible porque además nadie los defiende a esta altura. Hoy día todo el mundo sabe que este es como un edificio que está carcomido por las termitas. Eh, yo creo que una de las cosas que le ha faltado al Poder Judicial y que tiene que ver con su esencia, esta cosa de estar al servicio del poder en vez de ser estar al servicio de la ciudadanía, estar al servicio de los, ¿cómo se llama? De la democracia y de los derechos, lo que hace al final es empezar a caer como en obsolescencia, perdiendo la oportunidad ellos de liderar la discusión. Imagínate lo lindo que sería, en Tal vez de lo cual. que acabas de plantear, que invitaran a un seminario a jueces norteamericanos, jueces italianos, jueces franceses y la propia Corte Suprema mostrando otros sistemas, diciendo por qué la Corte Suprema invita a una reflexión política y ciudadana para ver cómo lo hacemos, y escuchar a los jueces franceses que son elegidos, y escuchar a los escabinos alemanes o a los escabinos italianos, desde luego escuchar a jueces de Estados Unidos que defienden los jurados, no tengo idea, pero en vez de eso tiene esta respuesta como endogámica. Esta cuestión que además yo la hallo, No, pero y es malo toda esta cuestión. O sea, hay jueces que son hijos de los jueces y que nietos de los eso es jueces. atávico, eso es No, atávico. no, todo el cuento del último tiempo ha sido horrible. ¿Te acuerdas el edificio ese de Cimenta, el de la Plaza Ñuñoa, en que la hija del juez Muñoz le dice a la ejecutiva de cuentas, Swan Coeders, oiga, no financia gente que va a comprar ahí porque mi papá está a cargo del caso y esta cuestión va a salir mal, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones que, y se olvidan y pasan piola. Ahora, esto sí es importante, César. Hay, no solo en la Corte Suprema, yo conozco a varios jueces que están en la misma línea, y es que hay jueces, pero son una minoría correctos en todos los sentidos. Jueces Seguro. y hay jueces, la ministra Chevesich, entre otras, hay varias juezas, sobre todo mujeres en la Corte Suprema, que tienen una posición súper sana, que probablemente tallarían la razón a todo lo que pensáis. Pero hay una mayoría en el Poder Judicial que mantiene estos sistemas, como diría Peña, endogámicos, en los cuales, ¿te acuerdas tú, Rafael Retamal, que era un tipo que a mí me caía bien, pero tenía 42 parientes metidos en el Poder Judicial? ¿Te acuerdas? Mira, Me pareció una sí. investigación eso. Y hoy día es igual, y son de todos las redes de pituto y todo. Bueno, entonces, además de hoy día de corrupción que puede haber en algunos casos. Entonces, yo creo que este es el momento ya que no es la Corte Suprema, ni el Poder Judicial, ni la Asociación de Magistrados, son capaces ellos de abrir el debate. Yo creo que lo van a tener que hacer las instituciones académicas. Yo espero que mi amigo Pablo Ruiz Tagle, decano, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile, y la gente de la Universidad Diego Portales, donde yo hago clases de pregrado, ¿no es cierto?, Couso, en fin, los decanos miren esto y digan, ¿sabes qué? Vamos a abrir la discusión. Primer seminario sobre el sistema de justicia, análisis crítico del sistema en Chile, y empecemos el debate para ver los distintos modelos, porque lo que no puede ser, César, es que hagamos un cambio cosmético o un cambio que empeore la situación. Esto no se resiste y se requiere, uno, control ciudadano, de esto hay distintas formas, pero control ciudadano, y dos, se requiere un sistema que tenga un modelo en que se conjugue la independencia judicial con controles externos, porque si no, lo que pasa es que tú te das cuenta que esta cuestión, o sea, de hecho a mí me ha tocado ver casos en que jueces que son sorprendidos en situaciones re graves, los toman y bueno, el caso de Paulito, ¿cómo se llama? El que trasladaron, ¿te acuerdas? Que Bueno, pillaron aquí atrasado con todos los fallos y en vez de echarlo por flojo, que es lo que le pasaría a uno en cualquier parte, mira, es como los curas, que el cuento de los curas. claro, igual, y lo trasladaban entonces a Copiapó. Y entonces, ¿qué culpa tiene la gente de Copiapó del tema? Entonces, yo creo que se requiere una reflexión a fondo, pero sobre todo pensando en la idiosincrasia chilena, pensando que aquí necesitamos, fíjate lo que voy a decir, César, el sistema de justicia tiene que producir paz social y no tiene que producir lo contrario, que la sensación de caos y, de nuevo, misma melodía de Servicio de Impuestos Internos, la sensación de institucionalidad vetusta, que se está cayendo el edificio a pedazos. Y esa es la sensación que está ocurriendo. Y además, creo que a propósito de nuestra clase política, es decir, es un tema precioso porque es uno de los tantos temas que no es de Notable, trinchera, claro.
Y entonces, ¿cómo no sale nadie de la Pero UDI? si ¿Cómo estuvieron de acuerdo, va a hacerse cargo el tema? estuvieron los convencionales, estuvieron de acuerdo, los técnicos, ¿te acordáis? Pues si no lo Del defiende, PC no lo defiende a los nadie. republicanos. Tal cual. Sí, por eso te digo que es un tema precioso, porque además es un tema de Estado y es muy lindo porque de verdad te juegan la democracia, un sistema de justicia sano, es un sistema en el cual tú puedes confiar y te produce tranquilidad. Y aquí en Chile, como te digo, está pasando lo peor. Piensa que estos escándalos son en la Corte Suprema y al mismo tiempo tenemos escándalos dentro del Ministerio Público y problemas con el Ministerio Público por temas de probidad en algunos casos. No sé si tuviste la discusión que hay allá en el sur Sí. de un fiscal que lo suspendieron por tener enredos con el narcotráfico, Bueno, hay y el fiscal de los vilos, po. fiscal de los vilos, no, si tenemos problemas por todos lados. Entonces yo creo que es muy importante entender que una crisis del sistema de justicia eh, no bien llevada lleva al deterioro completo del modelo de Estado, porque si yo no confío en el sistema de justicia para resolver el problema con el vecino, la demanda de alimentos, que pillen al ladrón de mi casa, y para que sancionen la corrupción, César, eso es el desde. El sistema de justicia tiene que producir confianza, señor. Usted es comunista, usted es UDI, me da lo mismo. Usted lo pilló corrompiendo y robándose plata del Estado y le voy a pegar fuerte. Y es al revés cuando tú empiezas a sentir la corrupción impune adentro del sistema de justicia. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy bonita y creo que para cualquier político serio, ojalá que Evelyn Matei también se meta en el tema. Pero aquí hay que empezar a abrir debate y hacer propuestas. Y además es tan fácil. Lo primero es decir, oye, ¿cómo son los modelos en otros lados? Oye, ¿por qué no invitamos? A nosotros nos gusta Francia. Invitemos a un juez francés. ¿Sabéis que nos gusta el modelo? No tengo Pero, idea. oye, Estados Unidos, Canadá. cada vez que hemos armado un buen sistema de gobernanza ha funcionado. La Mm, CMF, nadie le falta el respeto a la CMF, nadie le falta el respeto al Tribunal de la Libre Competencia, menos al Banco Central. Y yo me acuerdo que mucha gente de la concertación encontraba que lo del Banco Central era ridículo. sí, me ¿Que acuerdo. por qué? ¿Ya? Me acuerdo. Y lo hicimos, y o sea, nadie duda hoy día del cuento, y cuando ha habido algo, queda la pelota. ¿Te acordás del caso de Massad? Cuando la Sí, secretaria lo traicionaba. sí. Oye, y vamos a la parte más light y, y nos cuentas. ¿No? A todo esto, el tema de la cárcel de alta seguridad, Muy lo mal. han tomado. Yo Me ayer, metí al sitio de la cárcel de alta seguridad en internet y vale la pena meterse. Es una cárcel que está en Colorado, ah, ¿ya? Y con todo tipo, todo es de concreto, nadie puede hacer nada. Y ahí está una bomber, está el gallo que puso las bombas en la maratón de Boston, están todos los asesinos en serie, está el Chapo, y por eso que los gallos no quieren ser extraditados, porque los meten ahí, po. no sé, el sistema es bueno y existe, sí se puede hacer. Oye, César, pero mira, a propósito del libro que voy a recomendar, que es una biografía de Jefferson, de John Bowles, ¿ah? Muy, muy buena. Está en inglés, pero está traducida también. Hay varias buenas, pero esta a mí es la que más me gusta, porque se mete mucho en lo que está pasando hoy día en Estados Unidos. La tensión que hay entre tener un sistema democrático propiamente tal, con un Estado eficiente y al mismo tiempo la libertad del individuo. El señor Jefferson es el que mete el concepto de libertad política y que hoy día todos los libertarios lo siguen. Claro, porque, oye, la gente se olvida que había una discusión. Washington y Hamilton en particular querían una especie de monarquía. Un Estado fuertísimo, como Chile. Quería una cosa como ¿Va? Chile. Y gracias a Jefferson dice, sabéis que a mí, gran seguidor de los liberales de la Ilustración, ¿no es cierto? Contrario a Tomás Hobbes, él dice, yo le tengo susto a que el Estado se coma al ciudadano. Y entonces, de hecho, saca la segunda enmienda por eso. Muy bueno, porque para entender las tensiones que hay hoy día en la democracia norteamericana, es fundamental entender a Jefferson. En un segundo nomás hay que recordar que en los últimos 50 años en Estados Unidos, Hamilton, que era el oponente, el que defendía el Estado fuerte, ahí la economía de mercado, el capitalismo y todo el cuento, Y que tenía mucho parecido con Diego Portales, incluso exactamente, en el tema personal. cumplió un rol muy similar.
Hamilton era el gran hombre que hizo que Jefferson prácticamente desapareciera del léxico común en los últimos 50 años. Y ahora, en los últimos 15 años, ha vuelto a aparecer este tema del modelo de sociedad jeffersoniana, la libertad del individuo y este terror que le tienen al Estado. Entonces, para entender la dinámica en Estados Unidos, es importante entender a Jefferson. Si no es esta biografía, estúdienlo. A cualquiera da lo mismo, pero es un personaje notable y Buen libro. hombre, más hombre de izquierda, Súper, ¿eh? Hombre, no es un hombre bueno. de derecha, pero extraordinario. Como película, No, pero tú sabes que los enemigos de Jefferson, sobre todo de Hamilton y de Washington, eran los que se llama la democracia, claro, ¿ya? Que era una especie de... La democracia no existía en ninguna parte. Ellos le decían democracia, pero en realidad eran como anarco-revolucionarios, claro. que querían repartir las riquezas, que querían repartir la tierra. Era bien entretenido Eran la como socialistas discusión que utópicos, hubo en el... No fue un parto indoloro la democracia de Estados Unidos. tal cual. Oye, César, y película a propósito de lo mismo, ya que estamos con Biden, una película brutal que recomiendo a todo el mundo que lo vea, hecha por un inglés, película norteamericana, pero dirigida por un inglés, que se llama Guerra Civil. Está recién estrenada, todavía hay que pagar, se puede arrendar barato, pero se puede pagar, y que está en Amazon Prime. Tremenda, que ha producido toda una discusión enorme en Estados Unidos porque es una guerra civil ahora. Y, Ah, que, chuta. y no está muy bien explicado, pero muestra una, lo que se está incubando en Estados Unidos en estos momentos. Y lo muestra, es una escena muy cruda desde el punto de vista de la violencia, pero muestra además lo que son las fracturas, que son las guerras civiles de verdad. ¿Ah? Nosotros lo vimos en miniatura, ¿no es cierto?, para la Revolución del 91, pero eso fue en miniatura. Cuando uno habla de las guerras civiles de verdad, uno está pensando en la guerra civil en La Grecia, guerra fue la y Segunda la Guerra de Secesión en norteamericana, Estados Unidos, la Guerra Civil Española, que son brutales. Los derechos humanos desaparecen, las matanzas son por todos lados y ocurre una verdadera guerra de exterminio interna. Entonces, ojo, muy que importante. se prolonga después de terminar la guerra. Claro, por supuesto, deja heridas insalvables. Entonces, yo tengo la impresión, César, a propósito de eso, que hay que estar atento a lo que pasa en Estados Unidos porque a nosotros nos pasó algo similar, y nosotros en la izquierda también cometimos ese error, que uno no puede polarizar tanto las cosas. Hay un punto en el cual tú tienes que volver a equilibrar y a reconocer al otro no como tu adversario, sino como tu compatriota, porque si no, lo que pasa es que terminas escalando a lo que está Estados Unidos hoy día, ¿no es cierto? Mira, Y ha pasado en Argentina. Juan Pablo, a raíz de, y yo escribí en la tercera sobre la cárcel de seguridad de Estados Unidos, y sabes tú lo que me escriben algunos, a propósito, pero del lado derecho, me dicen, ¿para qué te vaya a molestar en gastar 80 millones de dólares en la cuestión? Bala, weón, mételes bala. Entonces, también nosotros tenemos un sector de la sociedad, que tanto en la izquierda como en la derecha, con visiones súper peligrosas. Súper peligroso porque no son visiones democráticas, pues, César. La democracia está en que uno siente que uno solo, es todo lo contrario. Esa frase, ¿te acuerdas que yo te he comentado tanto de que a mí me daría susto una sociedad en que todo el mundo piensa igual que yo, pues, weón? Lo haría terrible, weón. Lo haría Claro, un fracaso social. Entonces, uno tiene que valorar al oponente y tiene que encontrar en el oponente espacio para construir políticas de Estado, etcétera. Entonces, yo recomiendo no solo el libro de Jefferson, la película, la guerra civil esta, que se llama Civil War, Guerra Civil, a secas nomás, nueva, fue estrenada en Estados Unidos hace un mes y medio y dejó a la escoba en Estados Unidos, eh, porque plantea como posibilidad la guerra civil de Estados Unidos hoy día. Y para pacificar las cosas, y ya se me están acabando los platos de comida, de nuevo recordando la infancia, y me acordé la primera vez, César, que probé el arroz con leche. Comida más simple. La con primera canela. de haber tenido unos 6 años, pero me acuerdo perfecto, y que el primer Uy, a sabor mí no no me me gustó, gusta. a mí no me gustó, pero tenía un poquitito de canela, no mucha canela, y ya la tercera cucharada me había gustado. Pero postre más humilde que el arroz con leche. Bien. ¿Tú? Oye, yo recomiendo una película, yo me equivoqué la vez pasada porque recomendé Intensamente 2 y está en los cines todavía, ¿ya? Eh, Vi Intensamente 1, Intensamente 2 hay que llevar a los niños Adolescentes. Sí. Ese es el target, más que a los adultos. Pero en película voy a recomendar una que se llama Sprint,
que es cómo los hombres más rápidos del mundo llegaron a ser los más rápidos del mundo. ¿Ya? Yo, como mi papá compitió en la Olimpiada de Berlín, me heredé el libro y tengo la firma original de Jesse Owens. ¿Qué te parece? Moreno, Así que que ganó la carrera de los 100 metros con Hitler. 4 medallas de oro, ganó 100 metros, 200 metros, la posta y el salto largo. Oye, César, pero Y además no es cierto que terminando. Hitler no lo hubiera saludado, pero cuando llegó a Washington a su premiación, a Nueva York, tuvo que entrar por la puerta de servicio porque era negro. O sea, lejos de ser discriminado por los alemanes, fue discriminado por los propios norteamericanos en su época. Oye, y del libro lo va a mostrar ahí Alex después, pero es la batalla de Borodino. La batalla de Borodino fue un empate, ¿ya? Es más, los franceses creyeron que habían ganado porque los rusos se retiraron, pero fue la batalla que le quebró el espinazo a Napoleón, No, fue un ¿ya? triunfo De ahí estratégico. para adelante Napoleón friega. Fue una batalla en empate ahí, pero fue un triunfo estratégico para los rusos. Así es. No, grande. Oye, y en plato, ¿sabes qué? Fui a comer donde me invitó a almorzar mi consuegra y me dio unos picarones pasados, gallo, que te morí. Así que Años que vaya para ella mi admiración, porque había además, o sea, el postre original era una cosa súper fina, pero me ofrecieron esta cuestión y yo dije, no, 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 los picarones de todas maneras. no, Oye, extraordinario. así que bueno, yo espero la próxima semana que sigamos. Aquí hay varios temas que van a seguir dando vueltas, entre ellos el de Biden. Yo creo que el del Servicio de Impuestos Internos es el inicio de una discusión que yo creo que sería bueno ampliarlo a otras instituciones que tenemos nosotros que dependen también del gobierno portaliano, centralista, que son la Contraloría, impuestos internos, ¿cómo se llama? La Fiscalía Nacional, ¿ya? Y que no tengamos tampoco este cuento de a quién vamos a nombrar de una especie de sátrapa del tema, sino que vamos a ir nombrando y van a durar 8 años, 6 años y los vamos a ir dando vuelta para elegir entre los mejores. Tal cual. Y no Vamos hay a que ver cómo tenerle nos... miedo, no hay que tenerle miedo en esos consejos, en esos comités, meter gente elegida. Si tú vas a tener, por decirte algo, no en el Banco Central, pero en el resto, vas a tener 8 miembros o 9 miembros de un directorio, de un consejo, bueno, mete uno o dos que sean elegidos, además. También, pero por supuesto que sí, que tiene, a ver, si yo creo que los otros poderes políticos, en ese caso el Senado, que es como lo tradicional, y el presidente de la República tienen que nombrar, tienen que buscar candidatos y tienen que buscar a los mejores, y cosa de que en un tiempo más a nadie se le ocurra nombrar un payaso en el sistema, po. Sí, ojo, ojo, César, se nos olvidó decir lo obvio, y es que además de la crisis por el foro en Estados Unidos, la resolución que sacó la Corte Suprema norteamericana dándole inmunidad al presidente de la República fue Oye, es gravísimo, feroz, feroz es y gravísimo, o sea, gravísimo. eso hubiera significado que Nixon hubiera seguido en el poder. Pero no solo eso, sino que literalmente si manda a matar hoy día Biden ¿cómo se llama? Trump, no sería Atrás. él. No, muy rara la decisión. Pero yo, bueno, en fin. Oye, bueno, estamos, que tengan un muy buen fin de semana. Próximo fin de semana largo. Extrañamente hay un lunes sándwich que probablemente los chilenos los van a usar. Van a aprovechar de ir a la nieve, que se ve preciosa. Yo vengo de aquí de la sexta región y la cordillera se ve escandalosamente linda, pero Había una entro a cantidad de nieve. Santiago y casi no se ve por el smog. Teatro, no somos nada. Pero hay que aprovecharla porque no, no se ve lluvia para adelante. Tal cual. Ya, pues un abrazo a todos y Ya, todas. pues, que estén bien. Ya, pues, Cuídense. chao.